Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Cuba se prepara para el 1 de mayo. El próximo jueves estaremos desfilando por las plazas de Cuba, las plazas de toda Cuba. Y para eso es esta mesa redonda, para contar cómo será, dónde será y todos los detalles. Por eso tengo aquí con nosotros a Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político del Consejo de Estado y secretario general de la CTC, a Alfredo Vázquez Pérez, secretario general de la CTC en La Habana, y nuestro héroe de la República de Cuba y presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González Llor. Es un gusto tenerlos a los tres y vamos ya a darle paso a nuestra mesa, pero antes, como siempre, vamos a la noticia del día. La noticia del día es como para comentarla. Adelante. Un apagón generalizado en Portugal, España y una pequeña zona al sur de Francia. La mayor empresa española que opera en los sectores eléctrico y gasístico confirmaba el suceso con un comunicado en redes sociales. Asistimos a un problema eléctrico a escala ibérica. Estamos reponiendo el suministro en colaboración con Red Eléctrica según los procedimientos establecidos. En caso de emergencia, los teléfonos de contacto de e-distribución. Y unas fallas que comenzaban a arreglarse a medida que avanzaba la tarde, según la Red Eléctrica Española. En estos momentos se ha conseguido recuperar tensión en subestaciones de varias zonas del norte, sur y oeste peninsular. Pero el caos en las grandes ciudades era visible. Desde Portugal señalaban que el origen del problema estaba fuera del país y apuntaban hacia España. El presidente del gobierno español indicó que se buscaban las causas. Sobre las causas, todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular. Ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. En las calles de Madrid, semáforos apagados y unos habitantes que no daban crédito. Y estoy en un data center, y ahora han saltado las alarmas y ahora estamos con los grupos y ahora pienso saber qué pasará, porque los grupos no se pueden caer. Y si caen los grupos, cae toda la comunicación. Y es un problema muy grande. Fallos que también afectaron ampliamente al transporte. Los aeropuertos y las estaciones ferroviarias acumulaban miles de pasajeros buscando respuestas. Bueno, las redes están llenas de noticias y de memes, por cierto, en relación con lo que ha pasado en Europa, quizás porque el cubano casi todo lo resuelve con su propia broma. Es la noticia del día, una noticia complicada y que tiene que ver también, que a veces soslayamos ese hecho del crecimiento exponencial de la demanda de electricidad en el mundo entero debido al uso de la electricidad generada también de manera por termoeléctricas, etcétera. No es solo un problema de Cuba, es un problema que ha afectado en los últimos tiempos a Argentina, Chile, en toda Centroamérica, el Caribe, el propio México, y ahora estamos viendo esta situación que realmente sí parece inédita en Europa. Es la noticia del día, ya damos comienzo a nuestra mesa redonda. Si a usted le interesa cómo va a ir, dónde va a ir, a qué hora sale la marcha, todos los detalles de lo que va a ser el 1 de mayo en Cuba, quede con nosotros. ¡Arriba mi pueblo! Cuba nos convoca este 1 de mayo. Trabajadores, estudiantes, obreros, campesinos, combatientes, todo el pueblo. ¿Cómo dice? El Día de la Dignidad Proletaria nos encuentra en pie de lucha, como cada año firmes ante las amenazas y unidos en la victoria. Bien temprano en las plazas del país, con nuestras banderas en alto, demostraremos al mundo que esta revolución no se detiene, no se vende, no se rinde. Y que somos el pueblo heredero de Maceo, de Martí, de Fidel. Por Cuba, juntos creamos. Como sucede cada año, este 1 de mayo toda Cuba saldrá a las calles para recordar que es el trabajo la mayor virtud. Desde Villa Clara ya se alistan condiciones y una amplia representación de obreros de diversos sectores unió retos y esperanzas para hacer un llamado general lleno de motivaciones. Los más de 39 colectivos Vanguardia Nacional como máxima condición para el 1 de mayo, los más de 40 desfiles en los poblados
también como muestra de esa fehaciente, de esa combatividad y de esa unidad del pueblo en torno al partido y a la revolución. En Villa Clara el desfile iniciará con el impulso de los trabajadores de la educación, la ciencia y el deporte, mientras los civiles de la defensa pondrán el colofón a una jornada marcada por otras muchas acciones. Las donaciones de sangre como muestra también de los trabajadores a salvar vidas, una de las nobles tareas también que la organización. El reconocimiento a varios trabajadores destacados, la unidad entre todos los sectores y la solidaridad internacional también marcarán una fecha que desde hace años sirve de impulso para construir un país mejor. Desde Villa Clara, Raida Marachirino y Junier Sifonte, especial para la Mesa Redonda. Bueno, toda Cuba se está preparando, pero sin duda una de las noticias más importantes en Cuba es el retorno a la plaza. Después de 2 o 3 años, ¿no, Ulises, que no teníamos? Cuéntenos un poquito de cómo va, cuáles son las expectativas de este 1 de mayo en La Habana. Ya tengo a Alfredo por acá, pero en el país. Sí, buenas tardes, Elín. También para los compañeros que nos acompañan y para todos nuestros televidentes. Efectivamente, quedan apenas pocas horas para la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, el próximo 1 de mayo. Y no hay duda que hay que contextualizar el momento en que vamos a esa importante movilización, donde en el escenario internacional hoy no hay duda que hay una nueva y renovada ofensiva imperialista que busca desconocer los principios de la convivencia pacífica y la igualdad soberana entre los estados, un nuevo gobierno norteamericano que recrudece de manera genocida el bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país, que obstaculiza la adquisición de insumos, materias primas, que limitan la capacidad productiva de nuestro plantel industrial, que impacta de manera negativa en el déficit de la oferta de bienes y servicios, en la intermitencia de nuestra canasta básica familiar, y a su vez tiene un reflejo en un ejercicio inflacionario en la economía que repercute de una manera directa en la pérdida de la capacidad de compra de los salarios y las pensiones en el caso de los trabajadores y los jubilados. Y eso nosotros lo reconocemos como un hecho real que está latente, pero que en nada puede mellar en ese ejercicio movilizador que vamos a celebrar la fiesta de los trabajadores cubanos. Que como tú señalabas, este año tenemos 2 motivaciones, yo diría muy peculiares. Una de ellas es que retomamos el escenario de la Plaza José Martí, de nuestra tribuna de lucha, de combate, donde tantos acontecimientos importantes de la revolución se han desarrollado ahí. Y en ese mismo lugar, justamente hace 25 años, el líder de la revolución cubana, el líder histórico de la revolución cubana, nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, proclama el concepto de revolución, donde yo diría que en términos de definición es tal vez el elemento más integral de cómo se define una revolución, en el que están presentes ideas prácticas, no solo para las presentes generaciones, sino también hacia las futuras generaciones. Fidel nos enmarca un camino con esa claridad futurista que él tenía en su pensamiento y nos señalaba ya cómo íbamos a recibir los impactos de poderosas fuerzas dominantes, cómo teníamos que tener la capacidad de con nuestros propios esfuerzos superar los innumerables obstáculos, aún cuando fuera a costa de los sacrificios que estamos atravesando hoy. Pero siempre también nos señalaba la capacidad de que teníamos un pueblo permeado de una conciencia política, una clase obrera en el poder, con capacidad de superar esos obstáculos y siempre teniendo presente de que la unidad es nuestra arma principal, la define también en ese concepto, y que siempre debíamos aspirar a la victoria. Por lo tanto, bajo ese contexto desafiante que tenemos hoy, no hay duda en el desempeño de la economía cubana, vamos a marchar a lo largo y ancho del país este 1 de mayo en bloques compactos, coloridos,
combativos, que denoten, que demuestren la inequívoca voluntad de nuestro pueblo de demostrar allí en esa marcha el respaldo mayoritario de todo nuestro pueblo al proyecto social que estamos construyendo. Ahí estamos viendo imágenes, pero que corresponden a la marcha en la tribuna. No quiero que nadie se confunda, volvemos a la plaza. Ojalá tuviéramos imágenes por ahí de lo que fue aquel 1 de mayo del 2000, el del 2000, donde Fidel habló y pronunció el concepto de revolución que comentaba Ulises ahora. Ahora, Ulises, ustedes, tengo entendido, porque hoy mismo estuve por la CTC y había plenaria de la capital, creo que los Bambán cerraron, ¿no? Arnaldo Sotalemán. Bueno, pero estaban hablando de Bambán y todo, así que me imagino que la fiesta de los trabajadores allí fue fuerte. Pero pregunto, ¿en esas plenarias se ha podido constatar qué han visto ustedes, qué nivel de preparación? Porque, como usted decía, estamos en un momento muy, muy desafiante, de los peores momentos en la generación eléctrica, en el déficit alto, en dificultades con los combustibles para la cocción. Es decir, la gente tiene limitaciones, sin embargo, me hablaban de un gran espíritu de movilización. Así es. Yo creo que nuestro pueblo está consciente de las razones que no solo hacen necesaria la participación masiva de nuestro pueblo, sino imprescindible. En un contexto como el que estamos viviendo, no hay duda que la masividad de los desfiles del 1 de mayo se convierte en el más genuino mensaje de respaldo a la revolución. Y para ello hemos desarrollado una jornada que comenzó el 9 de marzo con la convocatoria al 1 de mayo, en la que justamente actividades en el orden productivo, en el orden de reconocimiento a colectivos y trabajadores que han tenido un aporte meritorio y trascendente en sus ámbitos de actuación, encuentros con dirigentes sindicales, reconocimientos también a jóvenes, intercambios sobre los ámbitos históricos de lo que significa el 1 de mayo, han tenido un colofón en la realización de lo que nosotros llamamos las plenarias resúmenes de la movilización, que en esta ocasión se han realizado a lo largo y ancho del país y que en La Habana particularmente han integrado los sindicatos nacionales con sus respectivos organismos de la administración central del Estado y también los municipios por los cuales ese ministerio ha venido trabajando, sobre todo en los programas de transformación de los barrios y de la atención que han brindado esos ministerios. Y yo, las imágenes que hemos estado, yo por ejemplo estuve en 4, en casi todas estuvo el primer secretario del Partido de La Habana, el compañero Alfredo, y no hay duda de que los elementos de motivación, de compromiso, de reafirmación, de posición de razones para llegar allí, nos dan una tranquilidad y reflejan con suficiente elocuencia de verdad el nivel de entusiasmo y de garantía que tenemos de participación en ese desfile del 1 de mayo. Ha sido además una jornada para impulsar compromisos productivos. Nosotros estamos haciendo un desfile del 1 de mayo con una clase obrera en el poder, en un contexto económico desafiante y donde justamente son los trabajadores con sus aliados fundamentales de clase, los campesinos, los que tienen que asegurar, en primer lugar, incorporar en términos prácticos la implementación de ese programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, no en el sentido conceptual, sino asegurando sobre todo cómo crecemos en la producción nacional, no mirando para arriba, no buscando cosas que no tenemos, sino apelando a las reservas de carácter organizativa, logística, de productividad del trabajo, aplicando la ciencia y la innovación. Y es posible, porque hay experiencias concretas que demuestran que sí es posible avanzar en esos lugares. Tenemos que avanzar en los renglones exportables para asegurar, adquirir nuevas divisas convertibles que nos permitan asegurar
los programas, dar continuidad a los programas de desarrollo y cubrir la enorme factura de gasto social. Tenemos que además incorporar una visión de mejora continua en los ingresos de los trabajadores y en las condiciones laborales que tenemos en los diferentes centros de trabajo. Por lo tanto, esta jornada se ha centrado con un amplio programa de trabajo voluntario, de impulso a determinados programas. Tú señalabas ahorita el tema de la situación energética. Bueno, uno de los lugares donde hemos desarrollado múltiples trabajos voluntarios son precisamente la ejecución de los parques solares fotovoltaicos que hemos estado desarrollando a lo largo y ancho del país. Y una mirada particular le hemos puesto a la producción de alimentos. Nosotros, como clase trabajadora, somos de los más impactados ante el crecimiento de los precios. Su reflejo más negativo es en el salario de los trabajadores, porque pierde capacidad de compra. Por lo tanto, nosotros necesitamos que la manera de contrarrestar ese ejercicio inflacionario de una manera más efectiva no es adoptando medidas de carácter administrativo o políticas fiscales que son necesarias, sino justamente creciendo en el nivel de oferta a la población en bienes y servicios. Pero eso tiene una condición anterior, que para crecer en ese nivel de oferta, primero hay que crearlas, hay que producirlas, y ese es el papel que le toca a la clase trabajadora hoy, que le toca a nuestros obreros en cada uno de sus diversas talleres y responsabilidades. Por lo tanto, yo estoy de verdad convencido por lo que hemos visto de que nuestra gente está consciente de lo que significa ir a la Plaza de la Revolución, a defender allí hoy en ese desfile de 1 de mayo la obra que hemos construido de equidad, de justicia social, que seguimos avanzando. Y por muchas dificultades, por impactos que tenga nuestra gente en todos estos ámbitos de necesidades, de problemática, yo creo que nada de eso puede mellar el compromiso elemental de un revolucionario, de un cubano hoy que se sienta digno de ir a esa plaza, porque allí también estamos defendiendo nuestra soberanía, nuestra independencia, que el mundo nos respete como nos respetan hoy. Y nuestra sagrada paz. Exactamente. Entonces yo creo que este conjunto de actividades dan una dimensión de lo que hemos hecho en materia de preparación del desfile del 1 de mayo, y sin lugar a dudas la explicación que darán nuestros compañeros aquí de la mesa apunta a que será un desfile exitoso. No, y estoy, además, porque a veces la gente puede decir, bueno, ¿y qué hacemos como clase obrera? En primer lugar, hubiera sido tan fácil despedir a 1 millón de trabajadores y resolver los problemas con las recetas neoliberales, pero ha sido protegiendo a la clase obrera del campesinado que se han buscado las soluciones. Por eso también faltan divisas, porque usted decía, la cartera social siempre ha sido más poderosa en todo este sentido. Pero luego volvemos hacia el final. Ulises, ahora tengo por ahí un reportaje desde la capital cubana misma, o tenemos ya el reportaje de Caimito. La Habana. Vamos a ver cómo están los preparativos aquí para luego conversar con Alfredo. Una jornada de trabajo voluntario se realizó este domingo con la meta de embellecer la icónica calle Paseo. De aquí estamos el municipio de La Habana Vieja con las máximas autoridades apoyando al municipio Plaza en nuestro compromiso por el 1 de mayo como buenos revolucionarios que somos. Apoyando al municipio de Plaza en salud al 1 de mayo, presente Cuba, presente Comercio de Habana Vieja y presente La Habana Vieja para todo lo que haga falta. Las máximas autoridades de la capital junto al secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, participaron de las labores y sostuvieron un encuentro con brigadas de servicios comunales de la ciudad. Hoy a las 2 de la tarde está listo. Pasen por aquí a las 2 de la tarde. Tenemos una bandera que nos dio usted y la gobernadora, que posiblemente sea la más grande que desfile en toda la plaza. El hecho de darle que puedan desfilar en el tercer lugar del extraordinario desfile que haremos en la Plaza de la Revolución. Eso nunca se había hecho. Y yo creo que es la expresión del reconocimiento al esfuerzo que ha hecho el sector de comunal en la capital, que hemos recibido críticas, lo reconocemos, pero tenemos fuerza de hombres y mujeres como estos que están llenos de dignidad, están llenos de compromiso. El próximo jueves
Cuba volverá a mostrarle al mundo la fuerza de la unidad de su pueblo, que desfilará bajo la consigna "Por Cuba, juntos creamos". José Tuñón y Mario Herrera, Canal Cubano de Noticias. Volver a la Plaza de la Revolución. José Martí, cuando se cumplen 25 años de aquel histórico discurso de Fidel Alfredo. ¿Cómo están? Ya nos adelantaba Ulises un poco todo lo que han sido las plenarias y eso, pero ¿cómo se va a organizar? ¿A qué hora empieza? La gente siempre quiere saber un poquito. Yo digo, pero si sabemos que a las 7 casi siempre arranca, no sé qué decisión hay ya respecto a eso. Sí, a ver, primero que todo, la gran sorpresa en la capital fue desde que se lanzó tempranamente la convocatoria en el mes de marzo de la central, que en la propia convocatoria ya venía la decisión de que el desfile por el 1 de mayo en la capital de todos los cubanos, en la Plaza de la Revolución José Martí. Eso para todo el mundo le llenó de motivaciones para empezar a prepararse, porque a partir de ahí, cuando eso llegó a los colectivos, se generaron grandes motivaciones. No significa inclusive que el Malecón Habanero no sea un lugar patriótico de gran tradición histórica y demás, donde se han ganado grandes batallas del pueblo cubano y demás, sino que el máximo escenario de las grandes victorias y batallas del pueblo cubano es la Plaza de la Revolución José Martí, y eso genera mucha motivación. Además, era aclamado y todo por compañeros que durante los últimos años nos decían, ¿por qué no volvemos a la plaza? ¿Por qué no volvíamos a la plaza? Y eso generó... Desde el 22 no se hacía. El 22 no se hacía así. Primero en la pandemia no se hizo, después ya 23 y 24 se hizo en el Malecón Habanero, la Piragua, inclusive un año que hubo destrozos por un tornado que hubo ahí, pero ya no se hacía. Sí, se cumplen 3 años ahora que no se hacía, volvemos a la plaza de todos los cubanos. No voy a repetir algunas cosas que ha dicho Ulises, porque es verdad que ha sido una jornada intensa en la capital. Se han hecho muchas plenarias. En la capital ha sucedido en los últimos 2 años algo muy que tiene que ver después con la forma que se organizó el desfile para la plaza, que ha habido un vínculo muy grande con una responsabilidad social entre los ministerios, los organismos de la Administración Central del Estado y los OCE, Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial, con la atención a los municipios, ¿sí? Para cumplimentar y apoyar los municipios de la capital en una responsabilidad alta de atención social para atender los barrios y demás. Y ese vínculo se tuvo en cuenta para poder, es decir, organizar todo el desfile, lo que iba a suceder en la plaza, inclusive para los aseguramientos hacia el desfile, para todo lo que ha sucedido en esta jornada, porque ha sido increíble lo que ha sucedido en esas plenarias que se hicieron en los municipios, donde participaron inclusive los ministros, los organismos de la Administración Central del Estado, donde se hicieron las plenarias con los ministerios y demás de los sectores, los sindicatos, que participaron los municipios. Es decir, ese vínculo ministerio barrio se mantuvo continuamente, sí, se mantuvo todo el tiempo en esta jornada, y inclusive en función de eso se hicieron muchas acciones. Ha sido un mes lindo de cuestiones que sucedieron en los colectivos. Se han hecho muchas acciones que han sido muy dinámicas. Ya se han hecho mini desfiles, por ejemplo, en la empresa eléctrica, en Antillana se hicieron de camiones y recorridos, se hicieron desfiles en Antillana, en muchos lugares se han hecho mini desfiles que han quedado lindísimos, eso ha quedado bello, y muchas otras iniciativas, y las que vienen ahora, porque para el desfile van a iniciativas de las que quiero hablar. También ha sido un mes de mucho reconocimiento, como decía Ulises, solamente en La Habana tenemos 97 colectivos de vanguardia nacional. La Habana es un bastión de producción, ¿sí? Es así, ¿sí? Se ha comportado en los últimos años. La además, más industrial. La más industrial, inclusive la más protegida, hay que reconocerlo también, la más protegida, porque además tiene ese sistema empresarial que también sostiene la nación, y por eso ha sido, también los vanguardias nacionales, aquí en La Habana hay también muchos trabajadores que van a ser condecorados y demás, de los 12 héroes que se van a condecorar mañana, 5 son de La Habana, un grupo grande de trabajadores, alrededor de 150 condecoraciones y títulos honoríficos se dieron estos días. Mañana Civil de la Defensa va a entregar otro grupo importante de esas condecoraciones, así que La Habana este mes ha sido de altísimos reconocimientos y demás. Pero voy a caer entonces en el desfile, aquí hicimos inclusive... porque ahí también han reverdecido las fake news y las campañas de que todo se está guardando para el 1 de mayo y que por eso no tenemos las cosas que no tenemos, en fin. Es bueno aclarar un poquito, Alfredo. ¿Cómo se está haciendo? Hay cosas que se están haciendo y que se han hecho en estas jornadas que apuntan a lo que va a suceder después. Ya nosotros hicimos, por ejemplo, siempre en La Habana hay un acto que se hace de inicio, que es como un primer acto por el 1 de mayo en La Habana, que este año se hizo por el 155 aniversario del natalicio de Lenin, que fue en la colina Lenin, donde ahí se hizo el primer acto de reconocimiento ya que da la continuidad
sí, de esa convocatoria que hizo la CTC se hace allí en el 155 aniversario del líder proletariado mundial y contó con la presencia de nuestro primer secretario del partido, sí, nuestro presidente, el compañero Miguel Díaz-Canel. Aquello fue asombroso, fue muy combativo, un acto muy dinámico, aquello lleno de alegría, como se compartió con el pueblo, aquello quedó muy lindo. Hoy se hizo, como decía usted, comentaba ahorita, se hizo la plenaria aquí en La Habana, en el Teatro Lázaro Peña, abarrotado, una plenaria muy combativa, muy colorida, que a veces el cubano con su forma de ser y demás es hasta difícil lograr continuar la plenaria, porque son las congas, es la bulla, es que se genera un ambiente muy lindo. Ese es el ambiente que ha ocurrido en todas las plenarias que se han dado en los ministerios, en las plenarias que se han dado en los municipios. Se han hecho muchas plenarias en sectores en los municipios, sin mini plenarias. Se han hecho plenarias en las universidades, en los centros educacionales. La Unión de Jóvenes Comunistas ha tenido un papel muy importante en eso. Se han hecho plenarias o formas de plenaria también en consejos populares, en circunscripciones. Así que ha habido toda una actividad en La Habana muy importante para llegar a esta fecha de lo que estamos hablando. Y entonces, sobre el 1 de mayo en particular en La Habana. Primero que todo, la base de la movilización, como le decía, va a ser por sindicatos. ¿Sí? Van a ver, los 15 sindicatos van a estar representados en bloque de los sindicatos y a ellos se van a unir la población en esa interrelación que existe de atención entre los ministerios y los barrios. Esa misma composición se tuvo en cuenta para poder hacer la movilización. La población de esos municipios se va a incorporar a los bloques de los sindicatos. Por lo tanto, van a ver, primero que todo, para ir por el orden que lo tengo pensado decirlo, ¿no? Si la base de la movilización será por sindicato, ya es tradición, inclusive, movilizarse para la plaza, los municipios más cercanos, hacerlo a pie. Es decir, estamos hablando de una parte importante de playa, Plaza, Centro Habana, Habana Vieja, El Cerro, inclusive algunos lugares de 10 de octubre y cercanos de Boyero que se movilizan a pie. Inclusive es mucho más importante ahora esa movilización a pie por las dificultades que tenemos en La Habana. El resto se va a mover hacia la capital, es decir, hacia el centro, hacia la Plaza de la Revolución. Unos se van a mover en primer lugar con transporte propio de los centros. Y transporte obrero que está preparado para moverse ese día para la Plaza de la Revolución. En segundo lugar, los ministerios han organizado cómo recoger, los organismos, las empresas, cómo recoger sus trabajadores en los municipios. Si los organismos en esa relación que tienen con los municipios están apoyando inclusive en el municipio que atienden con transporte a ese municipio para poder trasladar personal hacia la plaza. Sector no estatal increíble en las discusiones que hemos tenido. Y no increíble, ese es nuestro pueblo. Correcto. Correcto, ese es nuestro pueblo. Sí. Muchas entidades del sector estatal, inclusive MIPYME, han dado su transporte, inclusive gratuito, para mover personal hacia la capital. Y eso se han visto en las discusiones que hemos tenido con la Dirección Municipal de Transporte, en la organización que se está haciendo con los puestos de mando. Comando Nado, que tiene inclusive un parque importante de vehículos que lo van a dar para poder transportar, a disposición de que se mueva transporte hacia la capital. Y por supuesto va a haber un pequeño número de transporte que va a ser el de la Dirección Provincial de Transporte de la capital, que es pequeño, que es propio, y además ha habido mucha preocupación con eso. ¿Cómo es posible que se piense que se va a mover gran cantidad de transportes a la capital si lo que queda en La Habana hoy de transporte público es alrededor de 100 vehículos? Lo que se va a gastar en La Habana para el 1 de mayo es lo que se gasta normalmente un día en la capital, pero ha empezado, como usted dice, el gran ataque por las redes, inclusive mintiendo de una manera, como lo han hecho siempre, como lo hicieron para el 20 de diciembre, ayer hubo un 20 de diciembre en el Malecón Habanero, porque también hay que refrescarle las memorias, ¿no? Pero ya empiezan a buscar, como siempre, un plan. ¿Cuál es el plan? Dividirnos, humillarnos, buscar que los patriotas se molesten, que haya molestia, y entre ellos, no sé, las gacelas. Aquí en La Habana yo digo que de verdad que ha estado duro el tema del combustible, pero como ha estado el tema del combustible, ha estado el tema, el problema del pan, pero bueno, digo que las gacelas no han podido salir por falta de combustible, entonces no se está acumulando combustible para el 1 de mayo, por eso no van a salir las gacelas, y empiezan a generar ambientes para generar disgusto en los cubanos. Se va a transportar hacia la plaza, pero después no hay transporte de regreso. Eso es para crear malestar, es decir, creando ya comentarios, incertidumbre en la gente, creando malestar para evitar que la gente, para lograr que la gente, o tratar de que la gente no se movilice, se disguste, se dividan los cubanos, ¿no? Pero los cubanos siempre demostramos que la unidad está por encima de todo y lo vamos a hacer en las condiciones que sea y nos vamos a mover para la plaza de todos los cubanos. Yo creo que es importantísimo porque, como decía ahorita, es también cuando ese pueblo se moviliza completo, cuando nuestro pueblo sale a las plazas, está parando la ofensiva
a esos mismos que mienten con el sueño eterno, la eterna pesadilla de que nos invadan y que les hagan la tarea a ellos contra la Revolución Cubana. ¿Quién encabeza el desfile? Y le voy a decir, porque estaba pensando, y además es una ofensiva de cobardía, como les molesta o los hace temblar ver a todos esos cubanos en la plaza. Si en el 1961, después de Girón, el primer director de la CIA, Alan Dulles, perdió su puesto porque dijo que ya las condiciones estaban creadas. Bueno, 64 años después, bueno, votarán a todo el mundo ahí porque siempre tienen, seguiremos movilizando. La última oportunidad siempre tienen ellos. Bueno, hay 17 bloques. 17 bloques, 15 representan los sindicatos. Porque oí ahorita que eran 15, no son... Hay 17 bloques, pero ¿qué pasa? Aquí 15 de sindicatos. Porque hay 15 sindicatos. Pero hay un bloque que es el bloque de comunales, que se habló aquí, salió en las imágenes. Que cierra. Que tradicionalmente tratamos de que pase primero, porque para no quitarle el derecho y porque ellos retornan a la plaza y se ponen en posición porque después hay que limpiar todo el municipio plaza. Y ellos estoicamente pasan en un bloque, vuelven a la plaza, se ponen en posición, cuando pasa todo el desfile, van sobre la plaza a limpiarla y lo hacen con había una alegría ese día que estábamos reunidos el domingo ahí, que estábamos con una alegría en ellos, sí, lo vamos a hacer, y lindo quedó eso. Y hay otro bloque, el final, que es el bloque de la Unión de Jóvenes Comunistas, los jóvenes trabajadores, los estudiantes, que es un bloque de 50.000 estudiantes. El más alegre siempre. Que es el bloque de la continuidad, el bloque sí, muy alegre, muy colorido, muy bonito, que siempre cierra esta vez nuestro desfile. Ni los médicos y los eléctricos. A ver, que son los héroes estos. Hoy uno de los grandes sectores más atacados que existe en Cuba es el bloque de los trabajadores. Los trabajadores, la salud, los servicios de salud están siendo muy atacados. Inclusive nuestros servicios en el exterior, que tan solidarios están siendo muy atacados. Bueno, como decíamos en la colina Lenin, el que no quiere caldo le vamos a dar 3 tazas. Va a ser el primer bloque que va a desfilar por la Plaza de la Revolución. Estamos viendo cómo es estos colores que ese rojo que está al inicio es el bloque de la salud, que ahí va a estar en el puente de la calle Boyero ya para entrar a la Plaza de la Revolución, es el bloque que inicia. Y a continuación, inclusive hay otro bloque que también en los últimos años ha sido muy atacado y por eso se decidió ponerlo de segundo, que es el bloque del Sindicato de la Energía y Mina. Ahí está nuestro bloque de los trabajadores eléctricos. Los héroes. Muy reconocido por nuestra población, muy alabado y demás. Tienen una alegría y un entusiasmo, una motivación enorme y van a estar ahí en un bloque que están compitiendo hasta con el de la salud. Que no, que dice ¿quién lleva más? ¿Quién lleva más con el de la salud? Y van a cerrar, por supuesto, los trabajadores ya del bloque de civil de la defensa, que lo hacen muy bien. Es un bloque de un entusiasmo, de una dinámica, de que ya mucha cartelería propia, así que son gente muy responsable en el sentido de patriótico. Y finalmente la Unión de Jóvenes Comunistas. Pero ahí en lo que es paseo van a estar situados 10 bloques y van a estar situados 7 bloques que alimentan el paseo. ¿Por qué? Si siempre se organiza el desfile para que los bloques no estén tan compactos, para facilitar el movimiento de los trabajadores, el movimiento de la población y demás, y que cada cual vaya para su bloque. Y ya después hay una hora determinada que se manda a compactar, y esos 7 bloques se incorporan a paseo, y paseo queda, que aquello es algo hermoso, algo sin bordes. Admirable como lo es nuestro pueblo, y que también un 1 de mayo nuestro comandante en jefe lo dijo, sí. Lo admirable de este pueblo es una de las cosas más lindas que tiene la revolución. Así mismo. Gracias, Alfredo. Y yo decía ahorita que si íbamos a Caimito, hoy estuvo Fernando en Caimito, ¿no? Y allí ha faltado el agua, ha faltado la corriente, pero no falta el entusiasmo. Está lleno de amigos de todo el mundo que han venido financiándose el viaje para estar en el histórico 1 de mayo en La Habana. El grupo está integrado por más de 300 brigadistas procedentes de 16 países de América, Europa, África y Oceanía. Su presencia tiene como objetivos coadyuvar a una mayor comprensión de la realidad cubana y la realización de jornadas de trabajo voluntario en el contexto del recrudecido bloqueo. Autoridades del Partido Comunista de Cuba y el gobierno en Artemisa, junto a funcionarios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, recibieron a los visitantes. En sus palabras inaugurales, Fernando González, presidente del ICAP, agradeció a los brigadistas su presencia en estos días de dificultades, pero también de dignidad,
resistencia y militancia revolucionaria que se verán expresadas por toda Cuba este 1 de mayo. Nos faltará la corriente en momentos del día, a veces durante casi todo el día, pero lo que nunca faltará será la energía y la decisión del pueblo cubano de luchar y de resistir. Integrantes de la 18ª Brigada Internacional ratificaron el apoyo a Cuba y su pueblo. E é através desta brigada eu pude voltar ao meu país e continuar espalhando essa semente de que sim, mundo más justo e igualitario es posible. Porque yo quiero, con mis compañeros, ayudar a Cuba para combatir y luchar contra el bloqueo de los Estados Unidos. El 1 de mayo en Cuba trae como un ícono de paz para los trabajadores de todo el mundo. En Sudáfrica lo celebramos, pero no con la magnitud con lo que celebramos aquí y la manera unificada como los cubanos lo celebran. En Sudáfrica. Durante la bienvenida, el presidente del ICAP contribuyó a la realización de un mural dedicado a los 50 años de la Operación Carlota, que llevó a miles de internacionalistas cubanos a apoyar la liberación de Angola y otros países del cono surafricano. La 18ª Brigada Internacional de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba participará en el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores en la Plaza de la Revolución José Martí y extenderá su estancia en Cuba hasta el 10 de mayo. Sin Castillo, Canal Cubano de Noticias. Y yo traje mi jata Palestina, porque Palestina es otra causa que se va a defender ahí. Lo vimos ahora, ¿no? Gaza, dejen a Gaza vivir, y es una de las motivaciones también, Fernando. Dice que se quedaron sin agua y sin luz en determinado momento en el campamento. Sí, bueno, buenas tardes a Arlene y a los televidentes y a los compañeros Ulises y al compañero Alfredo. Realmente, bueno, inauguramos en la mañana el 18 contingente de la Brigada 1 de Mayo, 325 brigadistas de 16 países. Realmente fue un momento realmente de mucha energía, de mucho compromiso, de mucha solidaridad por parte de los compañeros y compañeras que nos visitan, que hacen un esfuerzo, se pagan su boleto, se pagan su estancia para venir a acompañarnos aquí en la fiesta del 1 de mayo. Y como tú decías, fue un fin de semana de mucha dificultad. Están alojados en nuestro campamento internacional en Caimito, están alojados también en otras 2 instalaciones en la provincia de Artemisa, ambas, una de ellas el campamento de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, y quiero agradecer a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños por el apoyo que nos dan con la utilización de su campamento, al compañero presidente de la asociación que se personó ayer en ese campamento ante las dificultades que han existido. La provincia de Artemisa estaba atravesando, como todo el país, pero la provincia de Artemisa en particular, por una situación tensa con el abastecimiento de electricidad. Agradecemos también a la dirección del partido de la provincia, del gobernador, que atendió estas situaciones y bueno, yo llegué hoy al campamento también con esa incertidumbre, ¿no?, de tantas horas por las que habían pasado en sus instalaciones sin electricidad, que ya comenzaba a afectar incluso el abasto de agua por la cantidad de horas en las que no se pudo bombear agua hacia los tanques, y sin embargo lo que me encontré ahí fue una total comprensión de la situación, precisamente porque vienen a Cuba a acompañar al pueblo de Cuba, a acompañar a nuestro pueblo en las dificultades, en los obstáculos, en las vicisitudes, y yo creo que el haber atravesado por esas dificultades junto al pueblo de Cuba les proporcionó una energía particular hoy que no se refleja con toda justicia en el segmento que vimos, porque realmente hubo mucho canto, muchos lemas, mucha combatividad. Fue un momento muy bonito, y ellos vienen, no son los únicos que están en Cuba para celebrar el 1 de mayo junto al pueblo de Cuba. Tenemos a través del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, a través de la Central de Trabajadores de Cuba, a través del Partido Comunista de Cuba y otras organizaciones, tenemos alrededor en este momento de 969 visitantes de 269 organizaciones y 39 países que nos están acompañando en este desfile.
Yo puedo decir, Cuba cuenta con una solidaridad desde el propio triunfo de la revolución, incluso desde antes del triunfo de la revolución. Yo me atrevería a decir que es el proceso histórico que más solidaridad ha tenido durante un tiempo tan prolongado, porque las personas comprenden el hostigamiento permanente por parte de los gobiernos de Estados Unidos para quebrar la voluntad del pueblo cubano, y nos respaldan y nos apoyan. Y también hay que decir, porque somos una esperanza para ellos también. Y Cuba sigue siendo para cientos de miles y millones de personas en el mundo una esperanza. Y nosotros podíamos sentir a través de nuestros vínculos de trabajo con las diferentes organizaciones la ansiedad de que en Cuba se produjera un desfile. Como mismo los cubanos sentimos esa necesidad y lo apreciamos el día 20 de diciembre cuando se hizo la marcha en el Malecón y la respuesta que se dio. Ellos también lo sienten. Ellos sienten esa necesidad, y hacía varios años que no podían participar, que no se hacía la marcha, y quieren estar en ese desfile. Ellos vienen, como yo decía, pagándose sus boletos, pagándose su estancia en Cuba, para acompañarnos en este... Sí, porque esa es otra fake news que hay por ahí, sí, de que Cuba paga para que vengan. Para que las personas... Pagamos con lo que no tenemos. Y realmente no es así. Ellos hacen este sacrificio, guardan de su tiempo, guardan de sus recursos para poder venir a acompañar al pueblo. Y ninguno es rico. Y ninguno es rico. No se trata, estamos hablando de personas humildes, de personas trabajadoras, no son personas que tengan ingresos extraordinarios, y tienen que hacer un sacrificio para estar aquí con nosotros. Después te puedo decir, tenemos 324 delegados de América Latina y el Caribe, tenemos 263 de Norteamérica, de ellos 211 son de Estados Unidos, y lo quiero recalcar porque en un momento en que recibimos tanta hostilidad por parte de las autoridades del gobierno de Estados Unidos, y en un momento en que incluso la situación interna dentro de los Estados Unidos, para las personas progresistas, para las personas de izquierda, para los militantes políticos, son tan difíciles y hostiles, aquí en este momento hay 211 norteamericanos participando de diferentes proyectos que van a estar presentes en las actividades del 1 de mayo, que no va a ser únicamente el desfile. Tenemos 230 visitantes de Europa y tenemos también 67 africanos. Hay un grupo de más de 40 muchachos jóvenes de Ghana que están presentes aquí participando. Estaba viendo eso, que es la otra continuidad. Es decir, no es solo, aquí hay solidarios que han envejecido, o sea, con los años, y hay una cantidad de jóvenes que empiezan a acompañar a toda esta movilización. Y se percibe en la composición de esta brigada que inauguramos hoy, y también en el resto de los proyectos que tenemos en Cuba. Hay una participación de generaciones más jóvenes en estos proyectos. También tengo que mencionar, no puedo dejar de mencionar, 9 asiáticos que nos acompañan en estos proyectos. Y como decíamos, bueno, se vuelve a realizar el diseño de 3 días de actividades. El día 30 de abril estarán visitando, se dividirán en subgrupos y estarán visitando 14 centros laborales de la capital, en los que están representados todos los sindicatos que conforman la Central de Trabajadores de Cuba. Irán a esos centros a conocer la realidad, a ver en tribuna antiimperialista organizada por los sindicatos, la dirección del partido y las direcciones administrativas de esos centros, para explicar allí, para que vean el impacto real de la política de bloqueo económico, comercial y financiero, la política de asfixia a nuestro país en cada uno de esos sectores. Irán allí a conocer, a compartir con nuestros trabajadores en cada uno de esos centros, para conocer de primera mano cómo impacta esa política genocida en cada uno de los sectores que representan los 14 centros que estarán visitando. Ese día en la tarde habrá una actividad de índole más cultural, que es la proyección de 2 documentales, uno que tiene que ver sobre un estudiante palestino de Gaza en nuestro país que recuenta su historia, y otro sobre una investigadora médica cubana que trabaja en el desarrollo de una vacuna o de un medicamento contra el Alzheimer. También habrá, como colofón de esa actividad, un pequeño homenaje y acto de apoyo
a nuestras brigadas médicas y a los servicios médicos de Cuba, que están realmente bajo un ataque feroz por parte del gobierno de los Estados Unidos. Todos hemos visto los recorridos del secretario de Estado de los Estados Unidos y la respuesta muy digna de pequeños países del Caribe, que son pequeños, que no tienen muchos recursos y sin embargo han dado una respuesta muy digna. Pero hay un ataque contra nuestros servicios médicos, contra la colaboración médica internacional, y ese será una actividad también que será un momento propicio para el apoyo a nuestros colaboradores cubanos en el exterior. Y el 2 vuelve el 2 vuelve, pero antes del 2 viene el día primero, que es de lo que te iba a hablar. Entonces, sí, porque yo pensé que del 30 ya seguían para la marcha. No, el 30 estamos participando en la mañana en los 14 centros laborales que van a visitar. En la tarde tendremos este evento de índole político-cultural. Entonces, el día primero estarán participando en la Plaza de la Revolución, en la medialuna de la Plaza de la Revolución. Hay siempre un grupo de visitantes de otros países que no se inscriben o no van a participar de la presencia pasiva del desfile, sino que quieren desfilar y bueno, también estarán desfilando. Bueno, hay un pequeño contingente de los compañeros y las compañeras del ICAP que no están trabajando con los diferentes proyectos y que estarán desfilando y bueno, ellos se unen normalmente a este contingente. El día primero será el desfile, después del desfile la Central de Trabajadores de Cuba y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ambos tenemos organizados actividades culturales para los visitantes que acogemos en nuestro país, y entonces el día 2 se producirá el evento al que tú hacías referencia, que ya es un evento tradicional en el Palacio de las Convenciones, el evento de solidaridad con Cuba, del cual también esperamos que salga una contundente declaración de solidaridad con Cuba, y por supuesto el tema de Palestina no puede faltar ante el genocidio contra el pueblo de Gaza, también el tema palestino, como se vio también hoy en la inauguración de la Brigada 1 de Mayo, estará presente, y esperamos que salga también una declaración de solidaridad con el pueblo palestino. O sea que tendremos actividad con estos delegados el día 30, el día 1 y el día 2, con un numeroso grupo que viene a Cuba a compartir con el pueblo cubano esta fiesta, a oxigenarse también, porque lo requieren, viviendo en las sociedades en las que viven, bajo la hostilidad y las condiciones en que tienen que vivir y desarrollar su trabajo sindical. En prácticamente todo el mundo, este día 1 es un día de protesta, es un día de demandas. En Cuba es un día de fiesta, y ellos sienten que también venir a Cuba es apoyar nuestro proceso, apoyar a nuestro pueblo, y también para ellos una manera de oxigenarse y de ganar energía para su lucha. Yo quiero decir también que esta respuesta de la presencia de esta cantidad de delegados extranjeros en nuestro país es importante para nosotros, porque sentimos el respaldo, para ellos porque se energizan, y también es una respuesta importante porque si bien el gobierno de los Estados Unidos, a través de las organizaciones que reciben financiamiento para generar una campaña comunicacional que pretende hacer creer a los más ingenuos o los más mal pensados que las dificultades que atravesamos son responsabilidad del gobierno por la manera en que maneja la situación, estos compañeros y compañeras que desarrollan su vida en otras sociedades también son blancos de esas campañas. Y nosotros tenemos medios, tenemos la mesa, tenemos la prensa, tenemos nuestros sistemas informativos que nos permiten una mayor claridad, exposición, debate sobre estos temas para aclararnos. Ellos no lo tienen. Claro. Sin embargo, a pesar de esas campañas, a pesar de no contar con los medios de los que nosotros contamos para llegar a la verdad, ellos llegan por sí mismos, la ven en Cuba y vienen a defenderla. Entonces, yo creo que es muy importante
la presencia de estos amigos. Fernando, y creo que es muy lindo que vengan también a compartir las dificultades, con ese entusiasmo de yo quiero saber lo que está pasando Cuba, ¿no? Porque a veces uno reserva el mejor momento, los mejores recursos para el amigo que viene, pero ellos les interesa también compartir las dificultades. Venía yo esta tarde iba para la CTC, fue a mediodía, y oí en el Noticiero Nacional de Radio que Santiago de Cuba, como siempre, será la primera en marchar. Bueno, está claro que por Oriente sale el sol. Vamos a ver qué cuentan los santiagueros hacia el final de la mesa redonda. El primer atisbo de la mañana marcó el inicio de una jornada con múltiples actividades para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. Los 15 sindicatos santiagueros se insertaron en labores de producción de alimentos en los 9 municipios. Los polos productivos Laguna Blanca y el organopónico La República centraron algunas de las acciones. Dentro de las actividades que estamos desarrollando en saludo al Día Internacional de los Trabajadores está un trabajo voluntario masivo que se ha convocado en diferentes municipios de la provincia y áreas agrícolas. Estamos en estos momentos en el organopónico La República, un organopónico que se dedica a la producción de hortalizas para nuestro pueblo. Ves aquí representantes, trabajadores de diferentes sectores, de comercio, gastronomía, de los sectores de la Fiscalía, del Tribunal, Contraloría y también de la Administración Pública, de la Agricultura y otros sectores. Estamos dando nuestro aporte al trabajo voluntario con salud el 1 de mayo, empujando, dando todo lo mejor de nosotros por un futuro mejor, por un 1 de mayo de avanzada y productivo como estamos haciendo aquí ahora. Nuestro colectivo, como todos los demás compañeros, se encuentra aquí desde la primera hora en el organopónico, realizando todas las actividades posibles, todo lo que haya que hacer en honor a esta fecha. El Banco Provincial de Sangre, Renato Guitar, realizó una convocatoria masiva a donaciones de sangre que se extiende a lo largo de la provincia, donde los trabajadores de distintos sindicatos se sumaron como una muestra del altruismo que caracteriza la esencia del cubano. Hasta esta misma hora de la mañana ya pasamos las 50 donaciones en toda la provincia y pretendemos que hoy sea un día centenario en el aporte de las donaciones de sangre. Decir que el pueblo santiaguero ha dado un paso al frente para ejecutar este acto humanitario, solidario. Hoy estamos aquí donando sangre, un acto generoso, como decía nuestro comandante en jefe, y yo creo que hoy estamos haciendo historia aquí los trabajadores de la vivienda, aportando nuestra sangre para todo el que lo necesite. A pocas jornadas del Día Internacional de los Trabajadores, acciones como esta son un paso al frente para seguir construyendo la sociedad, un recordatorio poderoso de la importancia de la solidaridad entre los trabajadores y la necesidad de seguir luchando porque el trabajo siga siendo un sinónimo de dignidad. Emilio Urquiza y Anabel Sánchez González para el Canal Cubano de Noticias. Y bueno, si son los primeros, bárbaros. Aquí no, yo creo que aquí empieza antes, ¿no? Porque desde por la noche los muchachos se levantan en acampada en la universidad. Quería decir antes, darle la palabra a Ulises para que cierre la mesa, porque me insistía Alfredo, hoy en libre acceso en el canal Habana te va a dar toda la información de los bloques, la salida, la transportación, todo como va a ser, un poquito más ampliado que... así que ya está la información. Ulises, eso es verdad, ¿no? El 1 de mayo empieza el 30. Así es. Y Fernando explicaba la intensificación mediática que vamos teniendo para tratar de desnaturalizar la esencia política y el compromiso revolucionario de nuestro pueblo. Y yo le puedo asegurar que la práctica como criterio de la verdad será la que justamente demuestre cómo un pueblo, en medio de todas esas dificultades, un pueblo, porque si el desfile del 1 de mayo nunca se nos puede olvidar su esencia, como lo señaló Fidel, es un desfile de los trabajadores, pero acompañado de los campesinos, de las mujeres, de los estudiantes, de los niños y adolescentes, de todo ese pueblo entrelazado que forma una barrera con la que se estrellará esa campaña mediática del enemigo.
y se estrellará de una manera contundente, porque será un desfile muy contundente, no tenemos ninguna duda. Será un desfile colorido, un desfile para enarbolar, como explicó aquí Fernando, la solidaridad militante e internacionalista de nuestro pueblo, que agradeceremos siempre al mundo lo que hacen por nosotros y a su vez ratificaremos lo que seguiremos haciendo por el mundo, por los que luchan por una causa justa, por las reivindicaciones de obreros en el mundo que sufren la explotación de las patronales y de las grandes corporaciones, donde se desconocen los derechos más elementales de las mujeres, de los migrantes, de la negociación colectiva, del derecho a la libre sindicalización y todos esos elementos. En Cuba estaremos levantando como una barrera. Creo que Fidel se lo merece. Cercano a su próximo cumpleaños, centenario, será también sin duda un regalo al líder histórico de nuestra revolución, que tanto luchó por los trabajadores, que tanto defendió esta revolución, que es la revolución donde están reflejados los derechos más elementales y las principales prestaciones de los trabajadores cubanos. Como tú señalaste ahorita, ¿qué sería de los trabajadores si no fuera por nuestra gloriosa e invicta revolución? Así que los convoco, queridos compatriotas, a que vayamos a ese 1 de mayo, de verdad, en un acto consciente, voluntario, pero de reafirmación a nuestra convicción de que Cuba seguirá siendo un bastión de dignidad, de independencia y de unidad para nosotros mismos y para el mundo. Así desfilaremos en nuestras plazas, enarbolando nuestra consigna de que por Cuba juntos creamos. Bueno, pues gracias. Y ya saben, están convocados, estamos convocados todos. 1 de mayo, no importa quién salga primero, estoy segura que sí, que Oriente va a dar la arrancada. Y si se compite, mejor todavía, a ver quién sale primero. Pero sin dudas aquí será a las 7 de la mañana, ¿no? A las 7 de la mañana. 7 de la mañana, que arrancará el desfile otra vez en la Plaza de la Revolución José Martí. Y creo que hay una canción con la que despedimos, que alguien la ha creado, para saludar este 1 de mayo, en que se cumplen 25 años del concepto de revolución. Hasta el 1 de mayo. Muy buenas tardes. Como dice, 1 de mayo, día del trabajador, pa'lante y pa'lante con sacrificio y honor. Te lo repito. ¿Quién es ese grupo? Día del trabajador, pa'lante y pa'lante con sacrificio y honor. Llegó el 1 de mayo, todos vienen desfilando y el Día Internacional el mundo está celebrando. Es una fecha importante, una fecha señalada y por su repercusión se ha convertido en sagrada. El pueblo marcha con fe, celebrando su victoria y con alegría vienen manifestando su gloria. 1 de mayo, día del trabajador, pa'lante y pa'lante con sacrificio y honor. ¡Échale! 1 de mayo, día del trabajador, pa'lante y pa'lante con sacrificio y honor. Se recuerda que el pasado de tragedia y agonía, porque nunca olvidaremos lo que sucedió ese día. Fue la masacre de un pueblo reclamando su derecho y quedó para la historia, quedó convertido en hecho. El pueblo trabajador que tanto se sacrifica merecen su recompensa y eso se le multiplica. El pueblo trabajador que tanto se sacrifica merecen su recompensa y eso se le multiplica. Díselo. Día del trabajador, pa'lante y pa'lante con sacrificio y honor. Por la victoria de un pueblo que reclamó su derecho, vienen desfilando todos